primer invitado. Se trata de Juan Romero, historiador, docente universitario, diputado en la Asamblea Nacional y además diputado por el estado Zulia. Justamente del Zulia vamos a hablar en un hecho que, puede cambiar la historia de esa entidad occidental tan importante para Venezuela. Ayer se juramentó un nuevo gobernador. ¿Cómo estás, Juan? Siempre bienvenido. Hola, Esther, gracias por el contacto con Unión Radio, muy amable, un gusto para mí. Bueno, cuéntanos cómo ves el panorama para el Zulia con este cambio de gobierno. Bueno, mira, creo que es muy interesante en relación al contexto en el que estamos ahorita con nuestro vecino Colombia, ¿no? Sabes que yo soy hombre de frontera y siempre lo veo en perspectiva de frontera. La situación derivada con el gobierno de Petro y el reciente asesinato del candidato de la Unión, que es el partido de Uribe, incrementa la presión sobre la frontera. Eso para nosotros en términos de seguridad y defensa integral era un problema porque el gobernador que entregó, Manuel Rosales, opositor, sabemos y caracterizamos muy bien lo que ha sido su posición ambigua en relación a lo que son las líneas estratégicas del Estado venezolano en términos de seguridad y defensa. Eso nos generaba a nosotros una preocupación. Yo en mi caso como miembro de la Comisión de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional veníamos advirtiendo sobre la situación en el Zulia y lo que en los últimos meses sucedió con el contacto de la parapolítica y el narcotráfico con alcaldes de esa región fronteriza. Entonces, en un escenario prospectivo, nosotros advertíamos a la Dirección Política Nacional la necesidad de construir un mecanismo que hiciera posible lo que se concretó ayer, que era la victoria de Luis Caldera, uno de los alcaldes con mayor antigüedad, tiene 20 años siendo alcalde en una región fronteriza, como es el municipio Mara del estado Zulia, con amplia experiencia política. Sí, ahí quisiera ahondar un poco, Luis, sé que en el detalle de las características de la trayectoria política de Luis Caldera, quien en algún momento entrevistamos aquí, porque en contraste con esa situación, ese diagnóstico que tú bien has dibujado en el Zulia, donde, 6 alcaldes detenidos en menos de un año por sus vínculos con narcotráfico y parapolítica. Sí, mira, Luis es un hombre, primero, fue mi alumno en la Universidad del Zulia en el posgrado en Ingeniería Ambiental, en el caso de Educación Ambiental. Un hombre bastante humilde, una familia de uno de los pueblos indígenas, él es Añú, uno de los pueblos de agua alrededor de la laguna de Sinamaica, el Moján Sinamaica. Entonces, primero estamos hablando de un hombre que es la primera vez que tiene el Zulia un gobernador indígena, ¿no? Pero en toda la historia, y yo me refiero desde la colonia, creo que jamás había habido. No ha habido, en 200 años de vida republicana, no ha habido un gobernante de origen indígena en el estado Zulia. Es el primero, muy importante decirlo. Además, es un hombre de frontera, es un hombre bien conocido, ¿no? Que es parte de esa realidad. Y con él hicimos un esfuerzo para ganar. Por supuesto, hay que ver un poco la estrategia que lleva el triunfo de Luis, ¿no? La detención de Juan Pablo Guanipa y el proceso que Juan Pablo Guanipa tenía de financiamiento a través de los vínculos que tiene con la parapolítica colombiana, intentando comprar a través del uso de efectivo la preferencia del voto. Por otra parte, las tensiones internas entre un nuevo tiempo y primero justicia y voluntad popular en el Zulia. Te puedo dar cifras, ¿no? Luis Caldera gana con un poco más de 420,000 votos. Eso fue la misma cantidad de votos con la que perdimos la gobernación con Omar Prieto en el año 2021. Manuel Rosales, que había en el año 2021 obtenía una votación de 630,000, esta vez obtiene una votación
por apenitas encima de 300.000 votos, ¿no? Estamos hablando de 300.000 votos de pérdida de la oposición, producto de las tensiones, de las diferencias internas. Eso favoreció indudablemente al Partido Socialista Unido de Venezuela y al Gran Polo Patriótico, y hace posible que establezcamos entonces, ante lo que es la perspectiva de lo que va a venir, bueno, yo no tengo duda, lo puedo decir de una vez, lo pueden grabar, que el pacto humano de Petro va a perder estas elecciones, va a venir una reacción de la derecha en Colombia, y esa reacción de la derecha siempre tiene un escenario de proyección sobre la frontera nuestra, más en el Zulia, que son 685 kilómetros de los 2.219 que tenemos, que es uno de los puntos más álgidos, y por lo tanto contar con un gobernador como es Luis, que es un gobernador que conoce la frontera, que además responde a las políticas de seguridad y defensa del Estado, es un elemento, por así decirlo, de control ante lo que se vislumbra como un escenario a mediano y a corto plazo bastante conflictivo con Colombia de nuevo. Ese escenario afecta indudablemente la seguridad y la defensa. Recordemos, el lago de Maracaibo tiene 26.000 millones de barriles de petróleo, está el Golfo de Venezuela que tiene 545.000 millones de barriles de petróleo extraíble, 290.000 millones de pies cúbicos de gas ahí, los recursos de carbón más importantes que están ahí en las minas de Paso Diablo, en el municipio Mara y en el municipio Guajira. Está todo el tema de la reserva hídrica, que significa el lago de Maracaibo, las cuencas binacionales están compartidas con Colombia y que son sumamente problemáticas, el tema de la migración y por supuesto un elemento que nosotros hemos venido hablando, ya que esa frontera del Zulia es de las más dinámicas, es lógico que avancemos hacia un proceso donde impulsemos una zona económica especial, que además tenga que ver con el impulso desde la Asamblea Nacional de una política de regularización de establecimiento de casas comerciales, porque en la frontera compras en dólares o compras en pesos, no te aceptan bolívares, hay un tema de transmisión de datos, entonces todo eso genera una fragilidad en términos de seguridad y defensa que nosotros debemos atender y que con Rosales se hacía imposible, y que ahora con Luis Caldera hay la trayectoria para ejecutar acciones muy concretas que propendan a restablecimiento de las condiciones de seguridad y defensa que deben existir en ese espacio fronterizo binacional. Bueno, has dibujado, Juan, y quiero aprovechar para recordarle a nuestros usuarios y usuarias que estamos conversando con Juan Romero, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Zulia, docente universitario, historiador, además es especialista, experto en estos temas fronterizos, porque fue secretario de Asuntos Fronterizos de la Gobernación. Profesor fundador hace 25 años de la Cátedra de Geopolítica, tengo un poquito de experiencia en el área. Has dibujado algunas de las prioridades que debe tener el gobierno de Luis Caldera. Yo quisiera que también nos detallaras más tu criterio de cuáles deben ser esas prioridades, ¿no? La atención, Maracaibo es la segunda ciudad más importante de Venezuela en tamaño y en población. Quisiera que nos detallaras qué estrategia debe usar, porque si bien Maracaibo es eso, la segunda ciudad más importante de Venezuela, Maracaibo no es el Zulia. Claro. Mira, yo creo que algo que él, y de hecho lo discutimos en su programa de gobierno, es que el Estado Zulia realmente son 5 estados, son 5 subregiones con una diversidad. La subregión Guajira, que es el municipio Mara, Insular Padilla y Guajira, tiene unas características, una composición étnica, y están los grupos indígenas Guayú, que es el más numeroso de Venezuela. Estamos hablando de que ahí hay más de 100.000 Guayú en ese espacio, entre ese espacio y Maracaibo y la Concepción. Pero además tienes ahí el inicio de la Sierra de Perijá, que te abre la segunda subregión, que es Machique, ¿no? Que incluye los municipios Rosario y Machiques de Perijá, donde hay enormes tierras de producción agrícola con un alto potencial, pero dedicada a la actividad ganadera, ¿no? Entonces estamos hablando de las mejores tierras del país, pero que no se dedican a cultivar alimentos, sino que se dedican a ganado de doble propósito. Tienes ahí la presencia
de los ganaderos a través de GADEMA, la Asociación de Ganaderos de Machique, que es muy poderosa, vinculados a grupos tradicionalmente ligados al paramilitarismo colombiano, al asesinato. Estamos involucrados en muchos sicariatos contra cosas, campesinos, ¿no? contra las etnias indígenas. El asesinato de Sabino Romero, por ejemplo. Luego tienes la subregión sur del lago, que va desde Jesús María Semprún, incluye el municipio de Colón, el municipio de Catatumbo, Francisco Javier Pulgar, Sucre, que tiene unas características. Ahí está la carretera panamericana, que se conecta además con la zona del Tibú. Es una zona que ha pretendido ser utilizada para penetrar y acceder a los puertos del sur del lago, Tomoporo, Las Tejas. Y es donde justamente la zona donde fueron destituidos y apresados varios de los alcaldes. Y luego tienes costa oriental del lago con un perfil industrial ligado a la actividad petrolera. Es una de las cosas que le insistimos a Luis, porque así como yo digo que Dios existe, despacha solo en Maracaibo, en Caracas también digo Dios existe y despacha solo en Maracaibo. Entonces es un error. Entonces le hemos insistido mucho en un proceso de descentralización, crear jefes de gobierno local en la costa oriental. De hecho, yo le sugerí que fuera costa oriental 1 y costa oriental 2, porque ahí está Miranda, Santa Rita, Cabimas, que es una realidad, y luego tiene Balmore Rodríguez, Simón Bolívar, Baral, que es otra realidad, ¿no? Y luego tienes el sur del lago. Entonces, crear unos focos de gobierno que permita descentralizarlo, porque ir, por ejemplo, de Santa Bárbara del Zulia a Maracaibo es como ir de Maracaibo a Caracas, se tarda 7 horas más o menos en carro, ¿no? Entonces hay una dificultad. Entonces, prioridad, el tema de la gestión de las políticas públicas y un proceso de desconcentración importante. Segundo, un tema que es vital para los zulianos. Creo que debemos avanzar y nosotros lo estamos haciendo. Esta primera discusión, una ley de energías alternativas. El Zulia está en la cola del sistema eléctrico nacional. Y es el que más sufre con eso, el Zulia, Táchira y Apure. Eso es correcto. Entonces hay que crear, bajo la ley de energías renovables, un proceso de generación solar. Nosotros tenemos unos niveles de insolación muy favorables. Hay acuerdos con China, creo que tenemos que avanzar sobre esos acuerdos para generar, sobre todo en los organismos públicos, institutos, escuelas, centros de salud, ambulatorios, incluso conjuntos residenciales, una política de instalación de paneles solares que permita, por lo tanto, el uso de la energía y la generación de la acumulación de energía para utilizar y bajar la dependencia del sistema eléctrico nacional. Luego tienes un tema lago. O sea, el lago es el saneamiento que se inició hace 3 años, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces ese tema tenemos que nosotros continuarlo. Eso implica construcción de plantas de tratamiento, mantenimiento de las que están, una política de uso racional del agua y de vertido y procesamiento de desechos al lago, una política de control de vertidos de bioquímicos al lago, ¿no? Eso es una prioridad. Que eso involucra a las camaroneras, ¿no? Exactamente, involucra a las camaroneras. Sobre eso tú y yo hemos hablado en otros programas. Exactamente. Luego tienes todo el tema socioproductivo, ¿no? El tema, ¿qué hacemos en el marco de las políticas del gobierno nacional para reactivar la industria petrolera, que es clave para la costa oriental del lago? ¿Qué hacemos desde el punto de vista de una política de vialidad agrícola? Porque hay que atender la vialidad agrícola del sur del lago y de toda la costa occidental del lago de Maracaibo para permitir, por lo tanto, el desarrollo sin problemas de los flujos socioproductivos, ¿no? Ahí hay tierras A1, querida Esther, ¿no? Y compañeros que nos escuchan por Unión Radio. Luego hay otro tema que tiene que ver con seguridad. Nosotros venimos insistiendo ante lo que sucedió con esto de los alcaldes y el uso del lago para, a través de los ríos navegables que vienen desde Colombia, de las cuencas binacionales, intentar sacar droga. Nosotros venimos insistiendo en un área de defensa integral lacustre, ¿no? Unos puntos de control sumamente importantes a lo largo del lago, porque estamos hablando de 14.000 kilómetros cuadrados que tiene el lago de Maracaibo, pero es un sistema lago-golfo, y entonces tienes que agregarle los 24.000 kilómetros cuadrados que tiene el Golfo de Venezuela, y entonces ahí tienes petróleo, tienes gas, como te dije. Entonces tienes que crear todo un esquema de seguridad y de desarrollo socioproductivo, porque obviamente también se agrega... Y ahí hay un polo de desarrollo interesante que en otros tiempos en Venezuela tuvo un gran auge y que le permitía a la zona andina sacar productos, que es el puerto de La Ceiba, ¿no? Correcto, ¿no? Entonces, fíjate las complejidades de lo que tiene Luis en las manos. Así es. ¿No? Las complejidades, menos mal, y en este sentido
Me enorgullece haber sido parte de ese equipo de trabajo que, sobre la base del conocimiento que tenemos de la realidad, de la experiencia que hemos tenido en gestión pública, ayudamos a la formulación de un plan, ¿no? Por supuesto, un elemento que tiene a favor Luis es que hay contacto con el presidente Nicolás Maduro. Eso permite crear una línea directa de atención. Yo siempre me he quejado, tú lo sabes, lo digo en tono de broma, pero muy en serio: Dios existe y despacha solo aquí en Caracas. Hay una necesidad de insistir. No. Todos los que somos de las regiones de la Venezuela profunda sabemos que hay todavía un esquema muy metropolitano de ejercicio del poder. Mira, se nos acabó el tiempo. Juan, yo te agradezco mucho siempre tu disposición a conversar con tanto detalle los temas que tienen que ver con el Zulia. Nuestra mirada está puesta allí. Tú sabes que tenemos un interés en mostrarle al país lo que sucede en esta entidad tan importante de nuestro territorio. Te agradezco que nos hayas acompañado. Espero que nos sigas acompañando. A ver, creo que perdimos la comunicación. Era Juan Romero, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Zulia, docente universitario, experto en temas fronterizos, en temas geopolíticos. Vamos a hacer una pausa y volvemos con ustedes en unos minutos. Estados Unidos prohíbe o restringe la entrada